todos, hola a todas. Mi nombre es Amparo Fernández. Vengo de la Universidad de la República, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, del Instituto de Lingüística. Y lo que les voy a presentar es un trabajo que forma parte de una investigación mayor sobre el discurso racista y antirracista en los medios uruguayos. En particular, un estudio sobre las significaciones, los significados y la circulación de los significados. Como les decía recién, la idea de esta presentación es, en primer lugar, situar la investigación mayor de la que forma parte. Esta presentación voy a mostrar algunos ejemplos y parte de algunos de los productos con los que estoy trabajando, productos como artefactos culturales con los que estoy trabajando para mirar justamente cómo circulan, se resignifican, se reproducen los discursos racistas y antirracistas en los medios en mi país. Describir muy brevemente el abordaje y las herramientas metodológicas con las que trabajo, mostrar algunos ejemplos, como les decía recién, y presentar algunos de los principales resultados del análisis a partir del estudio de uno de estos casos sobre los que estoy trabajando. Entonces, en primer lugar, presentar cuáles son como los objetivos principales y las preguntas principales de este trabajo. En primer lugar, es estudiar las estrategias discursivas que se relacionan con el racismo en los medios uruguayos actuales. En este caso, les voy a presentar los resultados del análisis y del trabajo a partir de una campaña que se llamó Abordemos el racismo en el lenguaje, para lo cual lo que especialmente me voy a poner el foco es en tratar de explorar, de describir y de analizar cómo se construye y circula el discurso racista a partir de este caso. Y algunas preguntas que son centrales, que están estructurando o han ido estructurando mi trabajo, ya sea en relación con esta campaña como con otros ejemplos u otros fenómenos con los que estoy trabajando, cómo se representa el racismo en los medios, cómo se construyen y circulan los significados en relación al racismo en los medios uruguayos en la actualidad, en este caso a partir de esta campaña, qué relación hay o se establece entre el lenguaje o el discurso y el racismo a partir de esta campaña o a partir de otros casos, en este caso, como les digo, me voy a focalizar en la campaña, y cómo se reproducen los debates en relación al racismo, si hay o no hay racismo en nuestra sociedad, si existe esta relación entre el lenguaje y el racismo o no, cómo se reproduce esa discusión en los medios. Como herramientas metodológicas y abordaje marco teórico-metodológico, me parece importante señalar que parte de una concepción sociosemiótica del lenguaje, que me paro en el paradigma de los análisis críticos, especialmente el análisis crítico del discurso, en el entendido y considerando que todos los documentos, que son textos, todos los discursos, funcionan como prácticas discursivas y funcionan y son prácticas sociales. Por otro lado, la lingüística sistémica funcional es la que me da las herramientas de análisis, las herramientas más metodológicas, y en ese sentido el análisis discursivo que hago se centra en sistemas de construcción de significado, que son la transitividad y la valoración. Y también trabajo con el análisis multimodal del discurso, que es un paradigma que lo que busca es expandir las herramientas de esta gramática o lingüística sistémica funcional al análisis del discurso audiovisual. En ese sentido, lo que se entiende es que tanto el sonido como las imágenes son, o se trata de modos semióticos que poseen una gramática, y por lo tanto es posible aplicar o trasladar esas herramientas. En este caso, como les decía al principio, voy a trabajar sobre esta campaña, Abordemos el racismo del lenguaje, y para eso les voy a presentar muy brevemente la campaña. Se trata de una acción del colectivo, de parte del colectivo uruguayo, de denunciar una entrada del diccionario, en la entrada negro, denunciar la acepción que se considera racista, que es trabajar como un negro. Esta campaña, que era una campaña audiovisual, que empieza con una campaña que tiene distintos productos, pero que fundamentalmente lo que circula más es la campaña audiovisual,
es un acontecimiento que entendemos desata el debate público o revive el debate público sobre el racismo en Uruguay de los últimos años y tuvo realmente un impacto muy fuerte en los medios de comunicación y por eso eh, es un elemento de análisis que vale la pena. Entonces esta campaña empieza con una carta abierta a la Real Academia Española pidiéndole eliminar del diccionario la expresión trabajar como un negro. Eh, como les decía recién, uno de sus productos es ese spot audiovisual que lo que hace es convocar, apoyar esa iniciativa a partir de una campaña de recolección de firmas. Lo que dice es súmense a esta campaña, ¿no? A partir de ese spot. Es especialmente interesante que es una campaña que surge de la comunidad afrodescendiente organizada, en particular de la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, que lo trabajan junto con una empresa de publicidad y que es una campaña que tiene mucha repercusión también por las personalidades públicas que se suman y que participan del audiovisual. A su vez es definida como una campaña de bien público, lo que hace que tenga una circulación muy amplia en Uruguay. ¿Qué cuestiones generales se pueden analizar de la campaña? Bueno, para el análisis específicamente del audiovisual, fundamentalmente trabajo con la estructura general de la campaña, trabajo con cuestiones generales del color y trabajo con la música. Les voy a mostrar la campaña que es bien cortita y enseguida volvemos. Podemos seguir y en todo caso les dejo ahí el link para que la miren ustedes. Entonces, en relación con la estructura, lo que surge del análisis es que se puede hablar de esta campaña como en tres grandes momentos o fases que estructuran el discurso. Y entonces ahí lo que vemos es cómo aparece la presentación del problema, una referencia a la esclavitud, por otro lado el pedido de adhesión a la campaña y por último ese llamado al compromiso a luchar por una sociedad más justa, menos racista. Estas fases o momentos las estudiamos como delimitadas por cuadros de transición en la audiovisual que voy a adjuntar a este video el link para que lo puedan mirar. Otra de las características es que el audiovisual, como van a ver cuando lo puedan ver, es que se compone principalmente por participantes que lo que hacen es leer el contenido de esa carta abierta. Y en cada otra característica como general que tiene que ver con la estructura es cómo participan esas personas involucradas, que las llamamos participantes, que es a partir de la utilización de tomas del primer y primerísimo primer plano o muy cercanas al rostro. En relación con el color, lo que podemos mencionar como en términos muy generales es que se usa la imagen en blanco y negro, que los colores aparecen solo al final del audiovisual en el logo del colectivo que impulsa la campaña, que es el de la Casa de la Cultura Uruguaya. Y podemos pensar como algunas consecuencias o algunas causas del uso de blanco y negro, ¿no? Las imágenes en blanco y negro, por un lado, generan el efecto como de alejarnos de la realidad, ya que se alejan o muestran distancia de la escena real. Por otro lado, también lo que hacen es como homogeneizar esa imagen a lo largo de todo el discurso, y en ese sentido lo interpretamos como un recurso que se usa para construir idea de unidad, para construir idea de colectivo. Por otro lado, también podemos pensar en mm, como en esa distancia o en ese vínculo con el pasado, en tanto luz, el blanco y negro, la imagen en blanco y negro nos remite a un tiempo pasado, a una tecnología pasada, y por lo tanto también como al recuerdo, como a la memoria, y de esta manera también una búsqueda como de afectividad. mm, eh, eh, Busca, funciona, pero busca también apelar a la afectividad de la audiencia. Por otro lado, todo este spot lo acompaña una música
con una función de pedal que se repite en el tiempo y que es una composición que la definimos como una composición tonal constante, que tiene un comportamiento estable, en la que no hay diálogo, sino que los instrumentos y el coro tiene instrumentos y un coro de personas que se manifiestan de forma conjunta. Esa voz coral que se lleva adelante por un conjunto de personas la interpretamos como la representación de la humanidad de forma que va de la mano, colabora con esta idea que decíamos recién del color, de esa idea como del participante colectivo del discurso. En relación con lo que puede haber después del análisis de la imagen de cada uno de estos participantes, estructuramos el análisis sobre todo a partir de estos ejes que son la composición de la imagen, la prominencia, el encuadre, la gestualidad, la expresión del rostro y a su vez el sonido que aparece cuando ese participante está hablando. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo este solamente les estoy recortando la imagen. Lo que sí estaría bueno es que vean el audiovisual, que es bien corto, que les voy a dejar un link que funcione cuando termine el video. Pero entonces, ese es un cuadro eh, sobre el que podemos decir algunas cosas o mostrar algunas cosas de cómo hago el análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, que es la doctora Alicia Esquivel, militante de la comunidad afro-uruguaya organizada, que aparece, es una de las participantes del spot. Lo que podemos mirar, por ejemplo, o lo que miramos, por ejemplo, es que aparece por primera vez cuando ella habla una participante mujer, que la imagen se encuentra ligeramente corrida hacia el cuadrante derecho, como ven acá, y el cuadrante izquierdo se ocupa solo con el hombro de la participante en el primer plano, por lo que ese cuadrante que llama más la atención, en ese cuadrante lo que llama más la atención es el fondo, que es un fondo que aparece en movimiento, pero que si miran con atención ven que atrás lo que aparece es, ese fondo es como una especie de representación o de reproducción de lo que podría ser una imagen de un diccionario abierto, y como si miran con atención ven que lo que se alcanza a leer atrás es un negro atrás de la imagen de Alicia Esquivel. Entonces, bueno, esta información, la información del fondo aparece en movimiento, el movimiento es de derecha a izquierda, es decir, es información que transita desde el espacio de lo nuevo o desconocido a la información dada o conocida. La imagen de la participante ocupa, como decíamos recién, gran parte de ese cuadrante derecho y se utiliza el primer plano, que es una generalidad de este discurso, y a la vez que se presenta como información nueva. Esta utilización del primer plano lo que hace básicamente es resaltar la imagen, ¿no? No solo apelar a la afectividad en el discurso, porque apela a cierta afectividad en el discurso, esa cercanía, sino también resaltar la imagen. Por otro lado, de vuelta, lo que les comentaba recién, como del lado izquierdo, lo que aparece es esa información en un segundo plano de esos recortes o imágenes que aparecen como recortadas en el diccionario y que si bien no aparecen con una nitidez focal óptima ni absoluta, se utiliza, porque se utiliza expresamente este recurso de la imagen fuera de foco, se lee ese sintagma un negro, ¿no? Por otro lado, se ve en el fondo también cómo se delimitan los recortes del diccionario y ahí lo que vemos es como con mayor claridad en este cuadro, cómo va cortando la imagen principalmente de forma horizontal a la altura más o menos de la boca y verticalmente de forma discontinua hacia los hombros. No sé si ven ahí bien la marca del recorte del diccionario en el nivel de la boca de la participante. La imagen de la participante aparece mucho más iluminada del lado izquierdo. Acá tenemos la forma en la que lo que hago es ir sistematizando este tipo de análisis que les acabo de mostrar, que hago con una imagen, que es esa pausa en el spot, que es audiovisual, cómo se puede comparar con otros análisis o con otros ejemplos. Entonces, luego de hacer este análisis que les acabo de mostrar muy general, lo que hago es hacer esta sistematización y sintetización de lo que pasa con los distintos participantes, ¿no? Entonces ahí lo que hago es sistematizar
la fase a la que me estoy refiriendo, la subfase, quién aparece como marco visual destacado, cuáles son esos participantes, cómo es el sonido, cuál es la ubicación, cuál es el tamaño del marco. Y esto para ir sistematizando uno a uno cada uno de estos cuadros para sacar algún tipo de conclusión posterior. A partir de eso, lo que hago entonces es sintetizar por fase en función de las metafunciones y de las estrategias que se usan para desarrollar o desplegar esas metafunciones, ¿no? Entonces, en relación con estas tres metafunciones, que son las tres metafunciones que tomo como herramientas de la lingüística sistémico-funcional, de la gramática sistémico-funcional, que es la ideacional, la textual y la interpersonal, lo que busco hacer es identificar qué estrategias aparecen asociadas con cada una de ellas. Y como ven, en relación a la metafunción ideacional, la cantidad de participantes, esos participantes, cuántos son afrodescendientes, cuántos son varones, cuántos son mujeres, si aparece algún participante que integre más de un cuadro, cómo se integran esos cuadros, si por participantes solos o por participantes acompañados. En relación con la metafunción textual, cuáles son las imágenes que aparecen con mayor relevancia, cuáles aparecen a la derecha, cuáles aparecen a la izquierda, cómo se utiliza el plano entero. Y finalmente, en relación con la interpersonal, es decir, lo que tiene que ver con la conexión con la audiencia, cómo se generan los movimientos de las cámaras, si lo que se busca es, como vemos acá, el contacto visual con el espectador o con la audiencia, si ese contacto se busca a partir de la mirada de la cámara, a partir del contacto visual. Eso quiere decir que a lo que se apela es a una demanda, a comprometer a ese espectador, a esa audiencia. Y finalmente, algunas conclusiones o algunos aportes que algunos se desprenden directamente del ejemplo que les mostré y otros tienen que ver, como les decía al principio, con otras partes del análisis o con otros espacios del análisis que no me daba el tiempo para comentar, pero que me parece que estaba bueno igual traerlos en este cierre o en este último comentario para mostrarles qué posibilidades tiene este tipo de análisis en relación con el análisis del estudio de discursos racistas y antirracistas, más allá de que no les haya mostrado toda la evidencia de que se puede efectivamente concluir con esto. A partir del análisis de esta campaña, lo que logramos hacer fue identificar y describir el discurso de la campaña como un discurso antirracista. Y ahí algunas como características del discurso antirracista que se ven en esta campaña. Por ejemplo, la identificación de ese actor colectivo. Como movimiento social, lo que busca este discurso antirracista o en conjunto con el movimiento social busca implicar la participación de los miembros de los grupos dominantes, organizaciones y partidos políticos, y esto es exactamente lo que busca y lo que hace esta campaña. Podemos decir que el racismo se representa como una práctica social que responde a la herencia de vínculos desiguales entre las personas y que puede cambiarse a través de cambios en los comportamientos de estas personas. En este sentido, lo que se busca con esta campaña es una convocatoria que opera con una doble dimensión. Eso es lo que logro interpretar o lo que logro identificar. Por un lado, individual o específica, y ahí lo que busca es identificar personas con diferentes perfiles. Y por otro lado, colectiva, en tanto entiende o va en esta cuestión de la suma de individuos diversos que apela a su vez a toda la sociedad, ¿no? Un compromiso que trasciende la campaña. Por otro lado, esta cantidad de recursos que apelan a la afectividad de la audiencia, si bien los participantes que están involucrados lo hacen principalmente a través de la imagen del rostro y de la voz y son personalidades reconocidas en nuestro medio, no se mencionan, por ejemplo, ni sus nombres ni su actividad principal durante todo el spot. Se promueve, entiendo de esta manera, una relación de igualdad, de horizontalidad, que lo que hace es buscar trasladar esa horizontalidad y esa igualdad a la audiencia. En tanto, lo que se busca y lo que se pretende es que se construya una campaña para que todas las personas forman parte. De vuelta, tanto para la campaña con su hecho concreto en sí, que es firmar la petición, como por ese compromiso que se busca, que es ese compromiso para luchar contra el racismo, ¿no?
Bueno, después, por otro lado, cómo la construcción del argumento antirracista se da haciendo este vínculo permanente entre pasado y presente, es un aspecto central. La referencia al periodo de esclavización como principal, como eje del origen de ese racismo estructural, aparece presente, lo van a ver cuando puedan ver el spot o leer el texto entero. Y está por detrás de esto esta convicción y ese argumento central de que esa opresión y esa discriminación se sostiene históricamente a través de prácticas discursivas cotidianas. Entonces, de vuelta, trabajar sobre esa idea de la necesidad de comprometer a esa audiencia, no solo con esta campaña, sino con diversas prácticas cotidianas, como son las prácticas discursivas, que colaboren o que vayan por una línea en la que no se reproduzca de esta manera de ser así. Por ahí iba a ir cerrando. Muchas gracias y dejo entonces el contacto de Rick con la campaña y mi contacto para seguir en comunicación. Muchas gracias.